Lo que estás a punto de presenciar no es ficción, es la revelación de secretos sepultados bajo siglos de silencio. Tras los inmaculados muros de la Ciudad del Vaticano, más allá de las majestuosas ceremonias y los resplandecientes tesoros artísticos, existe una realidad paralela que pocos han vislumbrado y menos aún han sobrevivido para contar. Bienvenidos a El lado oscuro del Vaticano, una serie documental que se adentra en los secretos más perturbadores que la Santa Sede ha mantenido ocultos durante milenios. Manuscritos prohibidos escritos en lenguas olvidadas y tintas que ningún químico moderno puede explicar. Rituales de exorcismo que han permanecido inalterados desde la Edad Media, realizados en cámaras subterráneas que no aparecen en ningún plano oficial. Testimonios escalofriantes de sacerdotes que se han enfrentado a manifestaciones demoníacas tan aterradoras que desafían toda explicación racional. Durante siglos, el Vaticano ha sido más que el centro de una religión, ha sido la primera línea de defensa contra fuerzas que la mayoría de los fieles ni siquiera pueden comprender. Desde los archivos más restringidos del Santo Oficio hasta las catacumbas selladas bajo la Basílica de San Pedro, cada piedra, cada texto, cada ritual ha formado parte de una batalla cósmica que precede a la historia escrita. El padre Alejandro Vega nunca imaginó que su trabajo como paleógrafo en el archivo secreto lo llevaría a descubrir la verdadera misión del Vaticano. Una conspiración milenaria donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja y donde la fe es la única barrera contra horrores innombrables. Una hermandad secreta de clérigos, artefactos que no deberían existir, pactos con entidades que acechan más allá de nuestro entendimiento. Prepárate para adentrarte en un mundo donde las oraciones son armas, los rituales son escudos, y donde el verdadero mal no es el que predican desde los púlpitos, sino el que mantienen encadenado bajo ellos. Esta es la historia jamás contada de la guerra invisible que ha definido nuestra civilización desde las sombras. Una guerra donde lo sobrenatural y lo divino colisionan, y donde la humanidad pende de un frágil equilibrio mantenido por unos pocos iniciados. El lado oscuro del Vaticano, porque algunos secretos están sepultados por una razón. Y algunos deberían permanecer así. Nunca pensé que terminaría así. Escribiendo estas palabras a la luz vacilante de una vela, escondido en un sótano de Roma mientras los hombres del cardenal Visconti me buscan. Debo dejar constancia de lo que descubrí antes de que me encuentren, porque lo que hay bajo el Vaticano no puede seguir en secreto. Mi nombre es Marco Antonelli. Hasta hace 3 semanas, era un respetado archivista en la Biblioteca Apostólica Vaticana. 20 años de servicio impecable. Discreto. Confiable. El candidato perfecto para lo que el cardenal Salvatore necesitaba, alguien que catalogara documentos antiguos en el nivel más profundo de los archivos secretos. Todo cambió aquella tarde. El cardenal me entregó una llave de bronce con símbolos que no reconocí. Sector Omega dijo. Nadie ha entrado allí en 50 años. Necesitamos un inventario completo. Solo inventario, Antonelli. No leas los documentos. No abras los contenedores sellados. El sector Omega estaba 3 niveles por debajo de los archivos secretos. Una puerta de metal que no aparecía en ningún plano. El aire era denso, cargado de un olor extraño, como incienso mezclado con algo metálico. Estanterías antiguas llenas de pergaminos y códices. Muchos estaban marcados con símbolos que reconocí de inmediato, sellos de interdicto papal. Documentos prohibidos incluso para la mayoría de los cardenales. Trabajé metódicamente durante días. Hasta que encontré la pared falsa. Una sección que sonaba hueca cuando la golpeé accidentalmente. Detrás, un pasadizo estrecho que conducía a una cámara más pequeña. Y allí estaba la bóveda. Circular, de metal negro que parecía absorber la luz. Con inscripciones en un latín tan antiguo que apenas pude descifrarlas. Sé que debí informar de inmediato. Sé que debí alejarme. Pero algo en esos símbolos me llamaba.
Hablaban del verdadero legado de Pedro y el pacto anterior a la Iglesia. La cerradura se dio con sorprendente facilidad. Lo que encontré dentro desafía toda explicación racional. Documentos que contradecían cada aspecto fundamental de la doctrina cristiana. Textos que sugerían que los primeros papas habían formado un pacto con algo. Algo que no era humano ni divino en el sentido que entendemos. Cartas escritas por papas medievales describiendo rituales bajo la Basílica de San Pedro, en cámaras que no aparecen en ningún plano arquitectónico. Pero lo peor fue el pergamino de Celestino V, el papa que renunció en 1294. Su confesión escrita con una caligrafía temblorosa. Describía cómo durante siglos, ciertos elementos dentro del Vaticano habían mantenido un culto secreto. Un culto que veneraba a entidades que existían antes del cristianismo. Entidades que exigían tributos regulares a cambio de poder e influencia. El pergamino mencionaba la cámara de consagración. Según Celestino, estaba situada bajo el altar mayor de San Pedro. Un lugar donde lo divino y lo profano intercambian esencias. Donde se llevaban a cabo rituales de transmutación y trascendencia. Fotografié todo con mi teléfono. Una imprudencia que selló mi destino. Esa noche, 2 guardias suizos entraron en mi apartamento. Escapé por la escalera de incendios. Desde entonces he estado huyendo, enviando copias de lo que encontré a periodistas y académicos. Nadie me cree. Algunos han desaparecido después de contactarlos. Escucho pasos en la escalera. Vienen por mí. Debo terminar esta confesión. Lo que existe bajo el Vaticano es más antiguo que la Iglesia misma. La institución que conocemos es solo una fachada, una máscara para algo mucho más oscuro y poderoso. El verdadero poder no reside en la fe o la doctrina, sino en los pactos hechos en la oscuridad, en esa bóveda prohibida que nunca debí abrir. Si estás leyendo esto, quizás ya sea demasiado tarde para mí. Pero busca la verdad. Busca los símbolos del pez invertido en las catacumbas antiguas. Busca los manuscritos de Celestino. La verdad está ahí, enterrada bajo siglos de mentiras. La puerta se abre. Ya están aquí. Que Dios, si existe como lo conocemos, se apiade de mi alma. Todo comenzó cuando encontré el diario. Era restauradora de manuscritos antiguos en el Vaticano. 17 años de servicio intachable hasta que mi curiosidad me condenó. Ahora estoy escondida en un monasterio abandonado en los Apeninos, y cada ruido nocturno me hace temblar pensando que me han encontrado. No puedo dar mi nombre. Solo diré que trabajaba en la sección de restauración de la Biblioteca Apostólica. El Monseñor de Yacroce me asignó un proyecto especial, un diario dañado por un incendio en 1939. Pertenecía a Monseñor Ludovico Santori, secretario personal del Papa Pío XI. Las páginas estaban chamuscadas, muchas ilegibles, pero lo que pude restaurar me heló la sangre. Santori documentaba lo que llamaba la Congregación de la Sangre y la Tinta. Un grupo secreto dentro del Vaticano, compuesto por cardenales y altos funcionarios, dedicado a lo que él describía como mantener el equilibrio entre poderes visibles e invisibles que sostienen el trono de Pedro. Al principio pensé que era una metáfora. Luego restauré las páginas que describían los rituales. Detallados. Precisos. Imposibles de malinterpretar. Rituales que involucraban sangre y escritura, donde se creaban documentos oficiales de la Iglesia utilizando tinta mezclada con sangre humana. Santori afirmaba que ciertos decretos papales, bulas y encíclicas tenían poder efectivo solo cuando se escribían con esta mezcla ritual. La parte más perturbadora describía reuniones mensuales en una cámara oculta, donde los miembros de la congregación seleccionaban a los donantes. Personas que desaparecían en los laberintos del Vaticano. Santori mencionaba nombres, fechas, detalles sobre cómo la sangre era consagrada antes de mezclarse con la tinta.
Un pasaje me obsesiona desde entonces: la autoridad de la Iglesia se mantiene mediante un pacto antiguo. La palabra escrita cobra poder real cuando se mezcla con la esencia vital. Así ha sido desde que Silvestre recibió la donación de Constantino. La tinta común produce documentos comunes. La tinta sagrada produce decretos que doblan la realidad a la voluntad de Dios o de quienes hablan en su nombre. Santori no aprobaba estas prácticas. Su diario era una confesión, un testimonio. Planeaba entregarlo al Papa, pero el incendio que dañó el manuscrito también le costó la vida. Accidente, según los registros oficiales. Mi error fue comentarlo con el padre Giuliani, mi confesor. Creí que me tomaría por loca o me diría que había malinterpretado un texto simbólico. En vez de eso, palideció. Me dijo que olvidara el asunto, que rezara por mi alma y que jamás mencionara el diario de Santori a nadie más. 3 días después, encontré mi laboratorio revuelto. El diario había desaparecido. Una semana más tarde, 2 hombres me siguieron hasta mi apartamento. No vestían hábitos ni sotanas, pero supe quiénes eran por cómo me miraban. Esa misma noche empaqué lo esencial y huí. He investigado en secreto. La congregación existe. Operó durante la Segunda Guerra Mundial, durante el papado de Pío XII. Se dice que varios documentos clave del Vaticano relacionados con el régimen nazi fueron escritos con la tinta especial. Documentos que inexplicablemente convencieron a líderes que no deberían haberse convencido, que doblaron voluntades que no deberían haberse doblegado. La congregación sigue activa. He conectado varios decretos recientes con desapariciones misteriosas en Roma. Personas sin hogar. Inmigrantes indocumentados. Nadie que vaya a ser buscado con demasiado ahínco. El poder de la Iglesia no viene solo de la fe. Viene de rituales antiguos que mezclan sangre y tinta. Cada decreto, cada documento que ha moldeado la historia cristiana durante siglos, lleva consigo una esencia que no es simplemente simbólica. Es poder real, comprado con vidas humanas. Estoy escribiendo esto como mi propia confesión. No sé cuánto tiempo más podré esconderme. La congregación tiene alcance global y recursos ilimitados. He enviado copias de mis hallazgos a personas que podrían continuar esta investigación si yo desaparezco. Si estás leyendo esto, ten cuidado con lo que firmas en tinta roja. Examina los documentos vaticanos importantes con luz ultravioleta. Busca el patrón, un pequeño símbolo parecido a una gota estilizada en la esquina inferior derecha. Es la marca de la congregación. La señal de que ese documento no fue escrito solo con tinta, sino con algo mucho más poderoso y terrible. Escucho motores acercándose por el camino del monasterio. Parece que mi tiempo se ha acabado. Que Dios, el verdadero Dios sí existe, no el que sirve la congregación, se apiade de mi alma. Llevo 6 días encerrado en estas catacumbas. El agua se me acaba. La linterna parpadea. Si alguien encuentra este cuaderno, sabrá lo que realmente existe bajo los cimientos del Vaticano. Mi nombre es Paolo Bensetti. Era, ingeniero estructural contratado para evaluar la estabilidad de los niveles inferiores de la necrópolis vaticana. Todo comenzó como un proyecto rutinario. El Vaticano me contrató después de detectar microfisuras en algunas paredes de la necrópolis. Debía revisar las estructuras, identificar zonas de riesgo, proponer refuerzos. Un trabajo de 6 meses con buen pago y el prestigio de trabajar en uno de los sitios más exclusivos del mundo. Durante las primeras semanas todo fue normal. Mediciones, muestras, análisis del suelo. Hasta que detectamos aquella anomalía acústica. Una sección de muro que, según nuestros equipos, ocultaba un espacio vacío mucho más grande de lo que debería existir allí. Según todos los planos, esa zona debía ser tierra sólida. Consultamos con Monseñor Ferrante, nuestro enlace. Su reacción fue extraña.
Dijo que informaría al cardenal archivista y que suspendiéramos temporalmente las inspecciones en esa zona. Pero la curiosidad pudo más. Esa noche, cuando todos se habían ido, regresé con herramientas. Había una losa suelta en la pared. La moví y descubrí un pasaje estrecho. Lo que encontré desafía toda lógica arqueológica e histórica. Un complejo de túneles y cámaras que no aparecía en ningún registro. No eran catacumbas cristianas primitivas. La arquitectura era diferente, más elaborada. Tenía elementos que recordaban a templos paganos, pero con símbolos que no correspondían a ningún culto romano conocido. La primera cámara contenía nichos en las paredes, como las catacumbas normales, pero estos nichos estaban sellados con losas de mármol negro grabadas con símbolos extraños. Cada losa tenía un nombre y 2 fechas. La primera fecha variaba, pero la segunda era siempre la misma para todos, 29 de junio de diferentes años. La festividad de San Pedro y San Pablo. En la cámara central encontré lo peor. Un altar circular de piedra negra con canales que convergían en un sumidero central. En las paredes, frescos que mostraban lo que parecían ser rituales. Hombres con vestimentas sacerdotales rodeando a otros que yacían en el altar. El fresco más grande mostraba a un hombre con tiara papal observando el procedimiento. Reconocí su rostro de mis estudios de historia. Era Inocencio III, uno de los papas más poderosos del medievo. Mientras examinaba los frescos, oí voces. Me escondí detrás de una columna. Un grupo de hombres entró. Algunos vestían el hábito de los dominicos, otros trajes modernos. Los encabezaba un anciano con un anillo cardenalicio. Hablaban en latín, pero pude entender fragmentos. Discutían sobre el próximo elegido y la necesidad de mantener el pacto. Colocaron un objeto en el altar. Un manuscrito antiguo. El cardenal recitó algo y los demás respondieron en coro. Luego mencionaron los otros sacrificados y las catacumbas de los condenados. Uno dijo claramente, desde Judas hasta el último, todos han servido al propósito verdadero. Cuando se marcharon, salí de mi escondite y examiné el altar. Había inscripciones grabadas en el borde. Un latín arcaico que apenas pude traducir, aquí yacen los que traicionaron y luego sirvieron. Su sangre renueva el pacto cada año. Su eternidad está sellada en las profundidades. Seguí explorando y encontré más cámaras. Celdas pequeñas con grafiti desesperados en las paredes. Algunos recientes. Nombres, fechas, súplicas. Uno decía, soy el cardenal Belli. Si alguien lee esto, fui secuestrado el 10 de mayo de 2018. Me acusaron de traición. Me dijeron que mi sangre serviría para el ritual anual. Estaba fotografiando estas inscripciones cuando oí más voces. Intenté volver por donde había venido, pero me perdí en los túneles. Acabé en una sección más profunda. Y allí los vi. Nichos ocupados por cuerpos. No eran esqueletos antiguos. Algunos parecían llevar allí solo unos meses. Todos tenían una marca en la frente, un símbolo que había visto en el altar central. Me atraparon cuando intentaba encontrar una salida. Guardias vestidos como personal de mantenimiento, pero con la mirada vacía de quienes han visto demasiado. Logré escapar por un conducto de ventilación, pero acabé en un nivel inferior, más antiguo. He estado vagando por estos túneles desde entonces. Están sellados. Diseñados para que nadie salga. Las catacumbas de los condenados. Ahora entiendo lo que son. Durante siglos, el Vaticano ha mantenido un culto secreto. Cada año, en la festividad de San Pedro, alguien es sacrificado para renovar el pacto. Alguien que traicionó de alguna manera. Cardenales caídos en desgracia. Sacerdotes que amenazaron con revelar secretos. Empleados que vieron demasiado. Mi linterna se apaga. Creo que he oído pasos a lo lejos.
Si alguien encuentra este cuaderno, investigue los nombres grabados en las losas negras. Busque registros de personas desaparecidas cada 29 de junio. Y nunca acepte trabajar en las áreas restringidas bajo el Vaticano. Lo que hay aquí abajo no es santo. Es algo mucho más antiguo y terrible que la iglesia que conocemos. Soy la hermana Chiara Lombardi. Lo que voy a confesar jamás debería salir de estas páginas, pero ya no puedo cargar con este secreto. Si me sucede algo después de escribir esto, sabrán por qué. Durante 20 años serví como asistente personal de 3 cardenales en la Secretaría de Estado del Vaticano. Mi trabajo me daba acceso a información confidencial, pero nunca imaginé lo que descubriría aquel miércoles de diciembre, hace 3 años. El cardenal Bianchi me había pedido que buscara un archivo en una sección raramente visitada del archivo secreto. Me dio una llave antigua y unas instrucciones precisas: si escuchas algo extraño, ignóralo. Son las tuberías viejas. Su advertencia me pareció curiosa entonces. Aterradora ahora. La sección estaba en un nivel inferior, accesible solo por una escalera de caracol medieval. El lugar olía a piedra húmeda y a algo más, un olor dulzón como incienso mezclado con algo metálico. Mientras buscaba el archivo, lo escuché por primera vez. Un susurro. Tan sutil que pensé que era mi imaginación. Pero se repitió. Una voz apenas audible que parecía venir de las paredes mismas. Seguí el sonido hasta un estante aparentemente normal. Pero al presionar un libro específico, un volumen de actas del Concilio de Trento, la estantería entera se deslizó revelando un pasaje oculto. Debí darme la vuelta en ese momento. Debí informar al cardenal. En vez de eso, encendí la linterna de mi teléfono y entré. El pasaje conducía a una cámara circular de piedra antigua. En el centro había una mesa de mármol negro con inscripciones en latín arcaico. Alrededor de la mesa, 7 sillas ornamentadas formaban un círculo perfecto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no eran totalmente cristianos, mezclaban iconografía católica con elementos paganos que no pude identificar. Pero lo más perturbador era el sonido. Los susurros. Claramente audibles ahora. Múltiples voces hablando simultáneamente en lo que parecían diferentes idiomas antiguos. No venían de ningún sistema de audio. Emanaban de las paredes mismas, como si la piedra conservara ecos de conversaciones pasadas. En el centro de la mesa había un documento. Un pergamino antiguo protegido por una caja de cristal. Estaba escrito en un latín que apenas pude descifrar, pero reconocí la firma: Papa Silvestre II, quien gobernó la Iglesia en el cambio del primer milenio. El documento describía lo que llamaba Concilium Umbrae, el Concilio de la Sombra. Según el texto, desde el año 999, existe un consejo secreto dentro del Vaticano. 7 cardenales elegidos no por el Papa, sino por las voces ancestrales que guían la verdadera Iglesia desde las sombras. Su propósito: asegurar que la Iglesia visible sirva a poderes más antiguos que el cristianismo mismo. Poderes que, según el documento, habían sido adorados bajo muchos nombres antes de Cristo y que permitieron que la nueva fe prosperara a cambio de devoción oculta. La cámara era donde este consejo se reunía para escuchar a los antiguos. Silvestre describía un ritual donde los 7 cardenales entraban en trance para recibir instrucciones directas de estas entidades. Luego traducían estas instrucciones en políticas que implementaba el Vaticano oficial. Estaba fotografiando el documento cuando escuché pasos. Apenas tuve tiempo de esconderme detrás de una columna cuando entraron 3 hombres. Reconocí a 2, el cardenal Bianchi y el cardenal Visconti. El tercero era un anciano que nunca había visto, vestido con una túnica roja diferente a las vestimentas cardenalicias habituales. Se sentaron 3 de ellos en las 7 sillas. Bianchi mencionó que los otros 4 se unirían desde sus respectivas cámaras alrededor del mundo.
El anciano colocó 7 objetos en la mesa, lo que parecían ser huesos humanos pequeños. Luego comenzó un cántico. Los susurros de las paredes aumentaron. Las voces se volvieron más claras. Y entonces lo vi. El aire en el centro de la mesa comenzó a ondularse. Una forma nebulosa apareció, cambiando constantemente entre diferentes apariencias humanoides. Los cardenales se inclinaron hacia ella, escuchando atentamente. La entidad habló en una voz que sonaba como varias superpuestas. Discutieron sobre la próxima fase del plan, la necesidad de más conflicto controlado y preparar el camino para el verdadero regreso. El anciano mencionó específicamente, el Papa actual es demasiado independiente. Debemos intensificar nuestra influencia o considerar su remoción como a los otros que se resistieron. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Aunque lo silencié de inmediato, fue suficiente. El anciano se giró hacia mi escondite y dijo algo en un idioma que no reconocí. Sentí una presión repentina en mi mente, como si algo intentara entrar en ella. Uy. Durante semanas viví aterrorizada, esperando ser descubierta. Pero Bianchi simplemente me asignó a tareas diferentes, lejos de los archivos. Creo que no me vieron claramente y decidieron simplemente restringir mi acceso. He investigado en secreto. El Concilium Umbrae ha existido por 1000 años. Ha influido en cada decisión importante del Vaticano. Las guerras, las alianzas políticas, las doctrinas contradictorias a lo largo de los siglos, todo ha seguido un plan dictado por estas voces ancestrales. He identificado a 5 de los 7 miembros actuales. Todos ocupan posiciones clave en diferentes dicasterios. Ninguno aparece junio públicamente, pero todos visitan regularmente ciertas áreas restringidas del Vaticano en las mismas fechas, solsticios, equinoccios y lo que el calendario romano marcaba como Lemuralia. La antigua festividad de los espíritus. La verdad es aterradora, la Iglesia Católica no está realmente dirigida por el Papa. Ni siquiera por Dios como lo conocemos. Está controlada por entidades que existían antes del cristianismo y que han usado la Iglesia como vehículo para sus propios fines durante milenios. Mañana me transfieren a un convento remoto en los Alpes. Un honor, según Bianchi. Sé lo que realmente es aislamiento. Silenciamiento. He dejado copias de este testimonio con personas de confianza. Si quieres pruebas, busca las puertas con el símbolo del ojo triangular invertido en los niveles inferiores del Vaticano. Escucha con atención cerca de las paredes antiguas durante los solsticios. Y observa a los cardenales que nunca están presentes en ceremonias públicas durante esas fechas. La cámara de los susurros existe. Las voces ancestrales existen. Y han estado dictando el curso de nuestra fe durante 1000 años desde las sombras. Sé que no me queda mucho tiempo. Mi pulso está cada vez más débil y la hemorragia no cesa. Escribo estas palabras desde una habitación de hotel en Ginebra, donde ni siquiera el prestigio de mi cargo como prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana pudo protegerme. Quiero que el mundo conozca la verdad, aunque me cueste la vida. Me llamo Cardenal Gabriel Santoro. Durante 40 años he servido a la Iglesia con devoción inquebrantable. He dedicado mi vida a preservar y estudiar los textos más antiguos y sagrados de nuestra tradición. Hasta hace 3 meses, creía servir a Dios. Ahora sé que he sido instrumento de algo muy diferente. Todo comenzó cuando el Santo Padre me confió personalmente una tarea extraordinaria. En sus manos temblorosas sostenía una pequeña llave de oro. Ha llegado el momento, me dijo. Cada 100 años, alguien debe revisarlo. Validarlo. Asegurarse de que sigue intacto. Esta vez te corresponde a ti. La llave abría un compartimento secreto detrás del altar de la Capilla Paulina, una sección raramente visitada de los palacios apostólicos. Dentro encontré un cofre de plata con inscripciones en arameo antiguo. Y dentro del cofre, envuelto en seda negra,
estaba el manuscrito. No se parecía a ningún texto sagrado que hubiera visto antes. Las páginas eran de un material similar al pergamino, pero más fino, más duradero. La escritura combinaba caracteres de múltiples lenguas antiguas, arameo, griego arcaico, protoelamita, y símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Dediqué semanas a traducirlo en secreto. Lo que descubrí desmoronó cada certeza de mi vida. El manuscrito no era un texto cristiano. Era mucho más antiguo. Según su propio contenido, había sido escrito antes de que la estrella de Belén brillara y contenía la verdad sobre el origen del poder y el propósito final de la Iglesia de Pedro. El texto revelaba que el cristianismo como lo conocemos fue diseñado no por Dios, no por Cristo, sino por entidades que el manuscrito llamaba los arquitectos. Seres de naturaleza incomprensible que existían entre los pliegues de la realidad. Según el manuscrito, habían moldeado o influido en cada religión importante de la historia humana, creando estructuras de poder que servían a un propósito específico. El documento afirmaba que el verdadero Jesús había recibido conocimientos de estas entidades, pero su mensaje original fue alterado drásticamente tras su muerte. Los primeros papas, empezando por Pedro mismo, no fueron simples líderes religiosos. Fueron iniciados en el conocimiento prohibido y aceptaron un pacto, el poder temporal de la Iglesia a cambio de preparar gradualmente a la humanidad para el regreso o la transformación. La parte más perturbadora describía un plan de eones. Cada papa, conscientemente o no, ha sido parte de una agenda que se desarrolla a lo largo de milenios. Las inquisiciones, las cruzadas, las reformas, los concilios, todo orquestado para crear patrones específicos de creencia y comportamiento en la población mundial. El manuscrito hablaba de cultivar la humanidad para un propósito que no logré comprender completamente. Las últimas páginas contenían instrucciones precisas para un ritual final. Un evento que el texto situaba cuando el tercer milenio de la Iglesia visible esté en su cuarta parte. Un ritual que requería la presencia de un papa que lleve el nombre del mensajero en la plaza donde se alza el obelisco de Calígula. Confronté al Santo Padre con mi descubrimiento. Su reacción me confirmó lo peor. No mostró sorpresa, solo una profunda resignación. Cada prefecto que lee el manuscrito debe decidir, me dijo. Aceptar nuestro verdadero propósito o ser removido. ¿No hay tercera opción? Me explicó que existe un círculo interno dentro del Vaticano. Cardenales, obispos y laicos poderosos que conocen la verdad. Que trabajan activamente para el plan de los arquitectos. Que han manipulado guerras, revoluciones y movimientos sociales durante siglos para crear las condiciones necesarias para el evento final. Me negué a unirme. Intenté huir con fotografías del manuscrito como evidencia. Fue entonces cuando descubrí el verdadero alcance de su poder. Agentes en cada país. Recursos ilimitados. Una red de influencia que se extiende mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Me han alcanzado finalmente. El veneno que me han administrado actúa lentamente, pero es irreversible. Antes de morir, quiero que sepan que todo lo que creemos sobre el Vaticano es una fachada. La institución más antigua del mundo occidental no sirve a Dios. Y así concluye nuestro viaje por los oscuros pasillos bajo el Vaticano, por ahora. Pero la historia del padre Alejandro Vega y los secretos de la Hermandad del Velo Negro continúan en las sombras, aguardando ser revelados. Si esta inmersión en los archivos prohibidos y exorcismos secretos del Vaticano ha despertado tu curiosidad por lo oculto, hay mucho más por descubrir en nuestro canal. Las fuerzas que acechan en la oscuridad son innumerables, y las historias que permanecen selladas son aún más aterradoras que las que acabas de presenciar. Para asegurarte de no perderte ninguna revelación futura, suscríbete ahora mismo a este canal. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en adentrarte en nuevas cámaras prohibidas de conocimiento oculto. Si has sentido ese escalofrío recorriendo tu espalda durante esta historia,
demuéstralo con un like. Cada like nos ayuda a seguir excavando en busca de los secretos que algunos preferirían mantener enterrados para siempre. Y ahora te pregunto a ti, ¿tienes alguna experiencia con lo sobrenatural que quieras compartir? ¿Has presenciado algo que desafía toda explicación racional? ¿O quizás conoces leyendas sobre lugares sagrados con un lado oscuro que deberíamos investigar? Déjame tu historia en los comentarios. Las mejores podrían convertirse en nuestra próxima investigación. Recuerda, no todas las puertas están hechas para ser abiertas. No todos los conocimientos son seguros de poseer. Y no todos los susurros en la oscuridad provienen de este mundo. Hasta la próxima vez, reza para que nos volvamos a encontrar.